aquí está. Muy bien, ya está entonces grabando. Voy entonces a compartir mi pantalla, permítame un momento. Y va a ser esta. Ahí está. Bien. Todo el mundo ve las láminas, debe decir autómatas y lenguajes formales, introducción. Sí se ve. Sí, sí se ve perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces empiezo presentando eso. Permítame un momento, voy aquí a minimizar algunas ventanas para que haya menos distracciones para mí. Ya, aquí está. Creo que solo el material para el curso ya está aquí. Bueno, pues miren, este curso, el objetivo principal es darles herramientas que les permitan después hacer cosas en distintas materias. De hecho, la idea es que el material que se ve aquí es básico, se va a ocupar en muchas materias más. Entonces, pues es importante. Pero además tiene importancia desde el punto de vista teórico y histórico. Y por esta razón puede ser que su interés vaya más allá de lo que es simplemente la computación. Entonces, a este curso tengo creo que un par de matemáticos y una física que están asistiendo. Bienvenidos, me agrada mucho que haya gente de otras carreras. Espero que encuentren material que les sea útil. Y entonces, pues, vean que aquí vamos a aprender un poco de todo, ¿no? Voy a empezar entonces con hablando un poco de los antecedentes de esta materia. Bien. ¿De dónde vienen los temas que vemos aquí? Pues vienen de distintas áreas. Uno de las áreas que más ha aportado a esto es la lógica. Curiosamente, van a ver por qué. Otra área que uno pensaría que es mucho más previsible, por supuesto, es el desarrollo de los lenguajes de programación, especialmente los lenguajes de programación de alto nivel. Y una cosa que puede ser que los desconcierte más es la lingüística, ¿no? Que uno no se imaginaría que la lingüística tiene algo que ver con esto. Van a ver cómo es básica. Entonces, empiezo presentando algunos de estos antecedentes. Con la lógica, tenemos aquí a Leibniz, que yo supongo que ustedes ya conocen, aunque sea, si no a este retrato, algún otro, han oído hablar de sus cursos, de él en sus cursos de cálculo, o incluso, pues conocen la calle en Polanco, ¿no? Al menos, ¿no? Bien, Leibniz es muy importante y no nada más porque hay una calle con su nombre, sino porque es uno de los fundadores del cálculo, pero además es uno de los filósofos más importantes del siglo XVIII, porque él propuso algunas ideas que son fundamentales ahora para la forma en que se desarrolla la filosofía y se desarrolla la lógica. Él pensó originalmente que era conveniente que en lugar de que las disputas filosóficas, que es lo que tenía en mente él, disputas filosóficas, también teológicas y otras cosas similares, que en lugar de que se discurrieran por medio de discursos en lenguas naturales, que podría pensarse que los conceptos que utilizaban las ciencias, la filosofía, la teología, se pudiera traducir a un lenguaje formal. Es decir, un lenguaje formado por cadenas de símbolos que se construían con reglas explícitas y que el hecho de decidir quién tenía la razón era equivalente a pues hacer un cálculo como el que se hace en cálculo diferencial integral. Ustedes quieren integrar una función, pues hay unas reglas para hacerlo, de la misma manera quieren discutir o ver cuál de dos propuestas filosóficas es la correcta, pues debería haber un cálculo para poder hacer eso, ¿no? En lugar de tener que hacer discursos elaborados, pues sacamos pluma y papel y entonces decidimos qué hacer. Bien, entonces esta era la idea de Leibniz. Perdón, si alguien, como en mi pantalla no me está presentando toda la pantalla de Zoom, no sé si alguien quiera decir algo en algún momento, porque por lo más sensato es levantar la mano, pero no estoy viendo todo. Entonces, puede ser que siéntense en libertad de interrumpirme, al menos por la clase de hoy, en lo que yo aprendo a manejar estas herramientas, las herramientas de Zoom. Entonces pueden interrumpir y yo me detengo y contesto sus preguntas, ¿no?
Bueno, entonces aquí tenemos a Leibniz. Eh, este otro personaje a lo mejor es menos conocido su retrato, pero seguramente 2 años después en la facultad habrán oído hablar de David Hilbert, que es un matemático célebre de finales del 19, principios del 20, y que era un poco como el gurú de las matemáticas de su época, ¿no? Él dirigía varias sociedades, era una especie como de líder del campo. Y Hilbert, pues aprovechando esa posición de liderazgo que tenía, o más bien porque se ganó esa posición de liderazgo porque él defendía ideas muy ambiciosas, él propuso pues aplicar el programa de Leibniz, aunque se restringió a las matemáticas nada más, no a todo, ¿no? Él decía, vamos a formalizar las matemáticas y vamos a utilizar esta formalización para decidir qué teoremas son válidos en una teoría matemática. La idea no es solo de él. Las matemáticas ya se venían formalizando desde antes, probablemente un par de décadas antes, por parte de Gottlob Frege, un matemático alemán, igual que Hilbert, y estas ideas habían sido retomadas con mucho éxito por un par de filósofos y matemáticos británicos, Russell y Whitehead. Creo que traigo por aquí sus retratos, no. Y escribieron un libro muy exitoso que se llamaba Principia Mathematica, que era una formalización de una buena parte de la aritmética, basada en una derivación del lenguaje desarrollado por Frege, que era una forma de aterrizar las ideas de Leibniz, ¿no? Entonces, todas estas ideas estaban flotando en el aire y Hilbert proponía que pues estas ideas iban a permitir que las matemáticas se desarrollaran como una disciplina que no iba a depender del ingenio individual, sino de esta habilidad de poder calcular cuáles eran los teoremas correctos de una teoría. Eso, por supuesto, que apuntaba a que en el futuro, pues una buena parte de los matemáticos podían ser prescindibles, ¿no? Si las cosas se podían decidir de manera mecánica. No que Hilbert haya pensado en esa faceta de lo que él estaba haciendo, pero no podría extrapolarlo en esa dirección. Pues resulta que no fue así, ¿no? Que hubo varios matemáticos, entre ellos probablemente el más célebre es Kurt Gödel, que demostraron que la propuesta de Hilbert no tenía posibilidades de prosperar a largo plazo. Eh, y sin embargo, el hecho de que se hayan estado discutiendo estas ideas llevó a otras ideas que son parte de los fundamentos de la computación. Eh, aquí tenemos a Turing. Es una pena que Turing no sea tan conocido como Leibniz, como Hilbert y demás, sobre todo en nuestra facultad, porque el tipo de aportaciones que hizo son del mismo nivel. Quiero decir, son aportaciones que permitieron fundar un campo, no nada más resolver un problema concreto, ¿no? Turing propuso algunas ideas que eh, demostraron que el programa de Hilbert no tenía futuro. Gödel le había dado un golpe fundamental a las ideas de Hilbert, pero realmente la demostración de que esta idea de que podíamos tener un mecanismo que nos permitiera demostrar teoremas de cualquier teorema matemática, bueno, la demostración de que esto no se podía hacer se le debe a Alan Turing en 1936. Uh -huh. Había otros que habían estado persiguiendo la misma idea. Aquí soy un poco injusto. En realidad, el primero que demostró esto fue Alonzo Church, que está aquí en esta fotografía. Pero Church lo demostró utilizando un lenguaje que la gente no le pareció que fuera tan convincente, que efectivamente hubiera demostrado que el programa de Hilbert no tenía futuro. Lo hizo utilizando el cálculo lambda, que es una creación de él y de sus alumnos, pero en realidad es equivalente a lo que hizo Turing y se le adelantó a Turing por un par de meses. Turing no conocía el trabajo de Church. Piensen que no había internet, que en aquella época la gente pues se comunicaba utilizando métodos mucho más primitivos. Entonces ocurrió que el artículo en el que Turing presentó sus ideas fue arbitrado por una persona que conocía el trabajo de Church ya para entonces, y entonces le hizo llegar a Turing una copia del trabajo de Church y le pidió que demostrara la equivalencia, ¿no? Admitiendo que eran desarrollos independientes. Entonces es un trabajo de ambos y también en buena medida de este otro matemático, Emil Post, un matemático estadounidense, pero Post demostró este mismo resultado con unos meses de retraso. Post tenía problemas de depresión muy serios que le impedían dedicarse al trabajo como él habría querido, y entonces en uno de estos episodios
metió en un cajón todo lo que llevaba de trabajo y se fue, no me acuerdo si estuvo internado o simplemente asistiendo cada tanto a una institución psiquiátrica. Y digo, supongo que esto es para deprimirse realmente, ¿no? En ese periodo aparecían los trabajos de Church y Turing, pero Post pudo haberlos demostrado con anterioridad, ¿no? Entonces yo creo que es justo reconocer que estos tres matemáticos trabajaron de manera independiente y son al margen de quién lo hizo primero en términos de fechas, los tres lograron demostrar que el programa de Hilbert no tenía futuro. Pero además no nada más lograron demostrarlo, sino que crearon las herramientas que ahora utilizamos en computación teórica. Les decía además que no es el único terreno donde vamos a sacar ideas para el curso de autómatas y lenguajes formales. Vamos a también explotar otras ideas que vienen del área de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, ustedes pues conocen lenguajes muy modernos, supongo que a estas alturas habrán programado o en Java, o en Scheme, o en Haskell, en algo así, que son lenguajes de muy alto nivel. Pero pues esta no es la historia original de la computación. La computación empezó con una idea muy primitiva de lo que era programar. Las primeras computadoras electrónicas eran básicamente calculadoras glorificadas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Con algunas instrucciones adicionales que poco a poco las acercaron al terreno de lo que ahora llamamos una computadora. Y la programación pues se hacía básicamente conectando y desconectando cables. Con el tiempo, pues por supuesto se encontraron que era mejor expresar estas conexiones utilizando un lenguaje muy primitivo que lo que hacía era referirse a las operaciones directas en el hardware, ¿no? Pues ahora pone esto en la memoria, que la memoria eran seguramente cintas que corrían en un tambor o cosas todavía más primitivas que eso. Regrésate a la instrucción tal en la memoria y vuelve a repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Para los años 50 ya había suficiente experiencia en la programación como para darse cuenta que había una serie de procesos, rutinas, que se repetían de manera sistemática y que entonces esto pues era conveniente expresarlo con un lenguaje más avanzado. Aquí tenemos a John Backus, eh, pues ahora le podemos llamar programador, en su época era simplemente un ingeniero electrónico, que junto con gente en su equipo llegó a la conclusión de que se podían sistematizar estas rutinas y escribirlas en un lenguaje que fuera más cercano a lo que realmente nos interesa hacer a los que queremos es una computadora, un lenguaje, ahora le llamaríamos de alto nivel. Y el equipo de Backus creó lo que ahora se conoce como Fortran. Es un lenguaje del que seguramente ustedes han oído hablar, aunque no sé si lo hayan programado. Yo nunca he programado en Fortran, por ejemplo. Fortran se ha vuelto un lenguaje muy especializado que solo se utiliza en algunas áreas e incluso en esas áreas ya está dejando de utilizarse. Simplemente hay una gran cantidad de bibliotecas de funciones desarrolladas en Fortran y la gente lo usa sobre todo porque ya está ese trabajo previo. Pero realmente a estas alturas hay lenguajes pues mucho más flexibles, mucho más modernos que nos permiten hacer lo mismo. Pero piensen que históricamente esas ideas no se le han ocurrido a nadie, sino a John Bacchus y su gente. Y poco después, junto con Peter Naur, que está aquí en esta fotografía, se les ocurrió que pues un lenguaje de programación se podría desarrollar sistemáticamente. En realidad la idea no solo fue de ellos, fue de mucha gente que estaba programando en lenguajes de alto nivel. COBOL ya existía para entonces y COBOL en algunos sentidos es más moderno que Fortran. Y entonces pensaron todas estas personas, tanto de este lado del océano como del otro lado del océano, en crear un comité que desarrollara un lenguaje de alto nivel que estuviera diseñado de una manera sistemática. Esta idea se concretó en un comité para crear Algol, un lenguaje de programación que nunca se implementó por completo porque es muy complejo, pero una primera fase de la implementación de Algol fue una descripción de su sintaxis. Y para escribir esta sintaxis se utilizó un formalismo desarrollado por Bacchus y por Naur. Perdón, escucho algo de fondo, a lo mejor alguien prendió su micrófono por accidente.
Eh, ya, perfecto. Muy bien, ya nos escuchan. Entonces, pues aquí ya estos dos también les vemos parte de las ideas que tenemos aquí. El formalismo que utilizaban para escribir la sintaxis es muy parecido a lo que vamos a ver más adelante como gramáticas independientes del contexto. En la lingüística, a ver, perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? No, Bien. profe, vamos bien. Bien, perfecto. Entonces, eh, tenemos aquí a Chomsky, un lingüista del que han oído hablar. Ahora es mucho más conocido por sus ideas políticas que por sus ideas en lingüística. Yo tengo más aprecio por las ideas en lingüísticas, por supuesto. Le tengo mucho respeto como un pensador político, pero no que necesariamente esté de acuerdo con él. Pero me parece que en lingüística no hay discusión de que lo que él hizo fue fundamental. Él y otros lingüistas que venían de campos muy diversos empezaron a discutir la posibilidad de desarrollar formalismos para describir fenómenos en las lenguas naturales. En particular estas ideas llevadas al extremo, eh, y el extremo no tiene por qué ser malo, por supuesto, llevaron a la noción de que una gramática una lengua natural se puede describir por un formalismo que lo que hace es dar reglas que nos permiten, a partir de un símbolo primitivo, construir oraciones más complejas, ¿no? Esto que se llama como gramática transformativa o generativa en su época es parte de lo que vamos a ver más adelante en el curso. En particular, Chomsky tuvo el mérito de sintetizar muchas de estas ideas en lo que ahora se conoce como la jerarquía de Chomsky, que vamos a verla más adelante. Entonces, pues son temas fundamentales que vamos a ver aquí, que vienen de la lingüística. Entonces, bueno, pues esto es un poco el panorama histórico. En términos de contenido, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Miren, vamos a ver 4 temas fundamentales, están aquí en pantalla. El primero voy a empezar con una breve introducción en la que voy a abordar cosas que yo supongo que ustedes ya vieron anteriormente. Todo el mundo llevó álgebra superior 1 y 2 aquí, ¿verdad? No es un lenguaje común para matemáticos, computólogos y físicos, me parece. ¿O alguien no ha estudiado álgebra superior entre ustedes? Bien, el que calla otorga entonces. Asumo que ya lo vieron. Simplemente aquí voy a ver 4 o 5 láminas sobre el tema para asegurarnos que tenemos una notación común. Ajá, aunque yo creo que todo esto ustedes ya lo conocen. Y después voy a pasar realmente a la primera parte del curso, que son los lenguajes regulares y los autómatas finitos. El curso, en estas 4 partes que van, las primeras 3 partes, lo que va a ver es, por un lado, un formalismo y por el otro lado, modelos matemáticos de mecanismos que nos permiten reconocer lenguajes generados con estos formalismos, ¿no? En la primera parte, el formalismo van a ser los lenguajes regulares, y la segunda parte, o más bien aquí lo voy a invertir, pero bueno, vamos a decirlo así conceptualmente, la segunda parte es un modelo matemático que nos permite reconocer estos lenguajes. Voy a variar de orden, en ocasiones voy a presentar primero el mecanismo y después el formalismo, o viceversa, dependiendo que sea más práctico. A veces simplemente es porque históricamente se presenta en este orden. Y suele ser así porque la comprensión del concepto es más fácil en ese orden, ¿no? En la segunda parte del curso voy a seguir viendo lenguajes regulares porque es un tema bastante extenso, pero me voy a concentrar sobre todo en otro tipo de lenguajes, que son los lenguajes independientes del contexto, libres de contexto. Se utilizan las dos expresiones y el mecanismo que los reconoce, que son los autómatas de pila. En la tercera parte del curso vamos a ver lenguajes recursivamente enumerables, que es algo que engloba todas las cosas que se pueden definir por medio de lenguajes formales con los formalismos, como los que desarrollaron Post, Turing, Chomsky, etc. Y vamos a ver el mecanismo que los reconoce, que en honor a Turing se conoce como máquinas de Turing. Vamos a ver además temas más avanzados de un área que se conoce como decidibilidad o computabilidad, que pues es importante que ustedes estén familiarizados con estos conceptos. Finalmente, en la última parte, vamos a ver cómo en realidad estos modelos de lo que hace una computadora, los lenguajes formales y las máquinas de Turing, no son los únicos modelos que hay otras formas de ver la computación,
pero resulta que estas formas de ver la computación son equivalentes a los modelos que ya vimos. Entonces, esto lo hago un poco para que desmitificar la idea de que hay el modelo de la computación, hay más de un modelo, y para cada aplicación, y con esa aplicación me refiero no nada más a aplicaciones prácticas de las que hacen las empresas que desarrollan sistemas de cómputo, sino también aplicaciones en otras áreas o aplicaciones en otras áreas de las teorías, de la teoría. Para estas aplicaciones hay modelos que quedan mejor que otros. Entonces aquí vamos a ver esos modelos. Bien, y yo creo que es un momento para hacer una pausa, que ustedes me digan si hay alguna duda hasta el momento sobre esto, sobre los temas que vamos a ver. O, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Adelante. Todo bien. ¿Todo bien? Ajá. Bien. ¿Alguien que tenga preguntas? ¿No? ¿No? Bien. Entonces paso a la siguiente parte, que es más, no sé si lo así, más burocrática. Eh, Son partes importantes. La verdad es que los cursos son obviamente las dos cosas, la parte de aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Entonces, primero, ¿qué hace falta para este curso? Les decía que lo básico son cosas que ustedes vieron ya en álgebra superior. Tenemos conceptos básicos de teoría de conjuntos, nada particularmente muy avanzado, simplemente que se acuerden las cosas básicas de pertenencia, intersección, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente un poco más, ¿no? Que estén conscientes de que, y eso espero que lo hayan visto en álgebra superior, de que los conjuntos infinitos vienen en distintos tamaños, ¿no? Que esa es una idea muy peculiar a la que uno se enfrenta en la Facultad de Ciencias. Les apuesto que si salen al mundo real, o bien van a la facultad en metro y se ponen a platicar con el pasajero de al lado y le dicen, ¿sabes que hay conjuntos infinitos de distintos tamaños? Pues los van a ver raro, ¿no? Al menos, ¿no? Yo trato de no hacerlo cuando viajo en metro. Antes de la pandemia era mi medio de transporte cotidiano, pero trataba de no hablar de estos temas para que la gente no me viera con cara de extrañeza, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer falta aquí. ¿Qué otra cosa? Inducción matemática. Voy a presentar aquí una versión distinta de inducción matemática que probablemente vieron o no en su curso de álgebra superior. Pero si ustedes vieron inducción matemática, esta otra inducción es simplemente una generalización de las mismas ideas. Y deseable, no, esto no es obligatorio, aunque yo creo que a estas alturas la mayor parte de la gente conoce un lenguaje de programación, imperativo, funcional o de cualquier tipo. No es indispensable para lo que vamos a ver aquí. Si ustedes no lo conocen, yo voy a empezar de cero cuando llegue ya a ese punto, pero pues conocerlo siempre ayuda un poco. Bien. ¿Qué más? Bueno, miren, no actualicé mi lámina porque aquí dice que va a ser en Google Meets, pero no es cierto. Vamos a usar Zoom. Y esto sí lo dije en el temario, y si quieren ahorita me voy al temario y presento ahí algunas cosas del temario. Pero el curso va a ser en línea todo el semestre. Este curso tocó que fuera en modalidad virtual. Yo le había pedido a la facultad, o más bien le dije a la facultad que estaba dispuesto a impartir la materia en modalidad virtual o presencial. Perdí o gané en el sorteo, no sé cómo llamarlo, me pusieron en modalidad totalmente virtual. Entonces vamos a estar así el semestre completo. Ajá. Pero si ustedes pues no pueden conectarse a esta hora, yo entiendo que a veces es difícil tener una conexión adecuada, la tienen que compartir con otras personas. Yo tengo, por ejemplo, dos hijos que hoy ya fueron a la escuela de manera presencial, pero que durante todo este periodo habían estado aquí la mayor parte del tiempo, no todo, pero la mayor parte del tiempo de manera virtual. Y entonces tenemos una conexión para 4 personas. Mi esposa es profesora también y da clase en línea. Entonces éramos 4 personas usando una misma conexión. A veces eso presenta problemas técnicos. Si ustedes están en una situación así y prefieren no asistir a la clase, sino ver los videos después, les voy a informar después si YouTube me sigue permitiendo subirlos. Si no, voy a subirlos al servidor de la facultad, aunque es medio lento. Pero voy a ponerlos a disposición de ustedes. Si alguien no quiere estar conectado a esta hora y verlos después, o si simplemente quiere regresar a la clase y repetir lo que se dijo aquí, pues va a poder hacerlo.
También es posible que alguien que no quiera ver videos, pues utilice el material que voy a poner a su disposición. Las láminas ya están ahí. Yo voy a hacer algo que no debería hacer. Ajá, y me da mucha pena reconocer que lo voy a hacer, pero sé que ustedes no tienen acceso a la biblioteca de la facultad en este momento. Entonces voy a poner a disposición de ustedes libros que están en la biblioteca de la facultad, que no sé, no estoy totalmente seguro si tengo derecho a hacerlo y va a ser temporal. Les pido que no lo circulen, es porque pues estamos en esta situación y pues entiendo que no puedan consultar las cosas en la biblioteca de la facultad. Entonces voy a hacerlo de manera temporal en un directorio compartido que después les voy a dar a conocer. Aparte de ese material es gratuito y me consta que se puede consultar. Otra parte, pues no lo sé. Bien, entonces pueden de manera autodidacta con el material que va a estar en ese directorio y con las láminas, yo creo que ese curso es posible aprobarlo. Bien, se va a calificar por medio de 4 tareas examen. Y estas tareas examen vamos a hacer una réplica. ¿Por qué no hago un examen convencional? Bueno, primero porque no podemos, ¿no? Estamos en modalidad virtual, entonces no les puedo pedir que vayan a la facultad, que se sienten a presentar un examen. En mi opinión, un examen de esas características para una materia como estas es la forma ideal de evaluarlo. Pero no podemos hacerlo. Y aunque yo sé que hay herramientas para realizar exámenes en línea, también sé que la confiabilidad de esas herramientas es limitada, a menos que uno disponga de una infraestructura especial que nos permita asegurarnos que alguien no está abriendo una ventana por ahí o se está comunicando o que no tiene el teléfono ahí al lado y le está escribiendo a alguien en el chat, oye, dime cómo resuelvo la número 1, ¿no? Esas cosas no las puedo vigilar. Entonces, me parece que no tiene sentido hacer exámenes si no puedo asegurarme que se realicen las condiciones que se hacen en la facultad. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar tareas examen. Estas tareas traen una lista de ejercicios que ustedes tienen que resolver. Van a enviarme sus respuestas. El ayudante que está conectado, Vladimir, por cierto, ahorita te doy la oportunidad de presentarte. Eh, pues va a calificarlas. Vamos a tener un segundo ayudante seguramente porque el grupo es muy grande para una sola persona. Entonces van a calificar las tareas y se las vamos a devolver calificadas y vamos a tener una sesión en la que yo les voy a plantear preguntas sobre la tarea. Miren, creo que el objetivo de un examen es evaluar que ustedes hayan aprendido lo que tienen que aprender, que se cumplan los objetivos del curso. Si ese aprendizaje les llegó pues leyendo las respuestas de alguien más o leyendo el libro o encerrándose en un cuarto y evitando comunicarse con el mundo y solos resolviendo la tarea, lo cual pues está muy bien, habla muy bien de ustedes. Eso es ideal, pero si más bien vieron cómo lo resolvió alguien más y después lo intentaron por su cuenta, o alguien tuvo una experiencia mística, Buda se desapareció en sueños y les dijo, mira, así es la solución. Para mí es indiferente cuál de estas opciones, la mística, la de copiar o en la que ustedes sacan todo de los textos, no importa. Lo que me importa es que comprendan y manejen las respuestas. Entonces, en la réplica les voy a hacer preguntas y espero respuestas directas y claras sobre lo que ustedes contestaron. El que no pueda defender sus respuestas, pues voy a asumir que no aprendió. Entonces, eso va a ir en detrimento de su calificación. Eh, por esa razón, mi recomendación es hagan la tarea. Ajá, siéntense a hacerla. Yo sé que pues las tareas van a estar intercambiando información con sus compañeros. Pueden hacerlo, pero hagan un esfuerzo por su cuenta para resolverlas y, eh, y pues entiendan lo que están respondiendo para que a la hora de la réplica podamos decir, ah, no sé cómo llegó el conocimiento a este alumno o alumna, pero efectivamente sabe lo que está diciendo. Eso es lo importante. Eh, y bueno, van a ser 4 de esas tareas. Vamos a buscar una dinámica que nos permita hacer las réplicas de manera más ágil, porque es un grupo bastante grande. Entonces, pues interrogar a 60 y tantas personas en una hora va a ser difícil, ¿no? Entonces, esperen un poco más sobre la dinámica que van a tener estas réplicas. Va a haber una tarea final de recuperación para los casos en los que les haya ido mal en tareas previas.
Eso sí, esa todavía no está en la página, va a subirse posteriormente. Ajá, ¿y qué más? Este es el libro principal, el Dexter, el Cousin de Automata Compatibility, está en la facultad, sé que anda circulando en internet y desafortunadamente Springer tiene una versión muy limitada del libro para adquisición. Creo que la facultad más bien la UNAM ya lo adquirió, entonces ustedes pueden intentar bajarlo si lo prefieren vía el sitio de Biblioteca Digital. Ujú. Si tienen dificultad, pues como les decía yo, hay algunos materiales que voy a poner a su disposición. Ujú. Entonces, ahí está. Déjenme poner el temario ahí, creo que tengo un poquito más de información. Un momento, por favor. Aquí está. Ujú. Ahí está. Creo que todo el mundo lo está viendo. Ujú. Pues básicamente lo que ya dije, pero aparece la bibliografía completa. Este libro está en la biblioteca digital de la universidad, me parece, y algunos temas se pueden completar de aquí, pero no es propiamente el libro de texto. Es mi favorita de la materia, en todo caso, ¿no? Bueno, no de la materia, sino la parte de computabilidad. De aquí vamos a tomar algunos materiales. También está en la biblioteca de la facultad, me parece. No sé si está en biblioteca digital. El libro de Martin Davis está circulando en internet. No sé si con permiso de Martin o no, eh, pero está circulando. Entonces, yo supongo que Martin no objetará si ustedes utilizan esas copias. El de Hofcroft y Ullman es un libro de valor histórico. Si alguien quiere consultarlo, está muy bien, pero es sobre todo de valor histórico. En la época en que se escribió muchas cosas no se publicaban en artículos antes, sino directamente en libros de texto. Y algunos teoremas aparecían por primera vez ahí en ese libro. Es un libro muy bonito, pero es un poco difícil de seguir porque la anotación es un poco anticuada. Este ya se los mencioné, es el libro principal. El Zipser está en la facultad, pero no sé si existe una versión electrónica de él. Y este otro también está en la facultad, tampoco sé si hay una versión electrónica. Me parece que el Zipser sí la hay. Pero digamos que si ustedes se limitan al Cousin y utilizan material de lo que voy a poner en las láminas, realmente los otros son simplemente para tener una explicación alternativa de los conceptos, pero no son indispensables. Ujú. Bien, me detengo otra vez. ¿Preguntas? No, profesor. ¿Alguien Profe, tiene? Sí, adelante. este, ¿las tareas van a ser en LaTeX o a mano? Son como ustedes quieran. Sí, sí, sí. Miren, pueden ser en cualquier sistema de cómputo que ustedes quieran, siempre y cuando los símbolos sean legibles, por supuesto, ¿no? Si alguien quiere usar Word, yo en particular solo uso LaTeX, tanto mis láminas como todos mis textos. Soy un fan de LaTeX, entonces hasta las cartas personales escribo en LaTeX, pero no es obligatorio. La curva de aprendizaje es algo pronunciada, entonces probablemente algunos de ustedes no lo conozcan. Pueden usar Word o LibreOffice o lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea legible. También se vale entregar las cosas a mano. Ujú. Nada más que en ese caso sí les voy a pedir algunos requisitos adicionales. No trabajen con lápiz. Piensen que cuando ustedes lo van a hacer, lo hacen a mano, seguramente después toman fotografías con su celular o lo escanean y tanto el celular como el escáner tienen una resolución limitada. Para que salga bien hay que usar resoluciones muy altas y esas resoluciones resultan en archivos muy elevados. Si utilizan una resolución sensata, digamos 150 puntos por pulgada, la legibilidad se reduce. Entonces, cuando lo hacen en lápiz, nada se entiende. Mi recomendación es que utilicen pluma para hacerlo. Además, no tiene que ser impecable. Si ustedes están escribiendo una solución, yo supongo que ya la trabajan en un cuaderno, y ahí hicieron sus cálculos, pues están tratando de pasar las cosas en limpio. De repente se equivocan en un símbolo, no vuelvan a empezar, táchenlo. Lo tachan bien, o sea,
y rellenen un cuadrito sobre el símbolo que quieren tachar o lo que quieran tachar, un renglón, un párrafo completo, que no quede legible para que se entienda que eso no es parte de su respuesta. Y después abajo, con toda claridad, escriben el resultado correcto. Entonces, no estoy calificando como a mis hijos que les califican a veces si les ponen marquitos con dibujitos o florecitas a lo que escriben, están en primaria. Eh, es lo que me interesa el contenido. Entonces, no importa que haya tachones, lo que importa es que se lea bien. Una vez que hacen eso, por favor, utilicen algún programa. Hay programas gratuitos que lo hacen, en los que se combinan distintas imágenes en un solo archivo. Ajá. Hay sitios en internet también que estos archivos, que ustedes son las que combinan varias imágenes en un solo archivo, salen PDFs de 10 o 12 megas que no se pueden enviar por correo electrónico. Estos programas en internet lo que hacen es bajar el peso, buscan comprimir las imágenes y generalmente son bastante exitosos, entonces pueden usarlos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Profe, yo otra vez, Sí, para adelante. los que usamos LaTeX, ¿cree que nos pueda proporcionar el tag de la tarea para poder sobreescribir sobre él y no traspasar todo de nuevo? Bien, sí puedo hacerlo, con mucho gusto. Nada más les advierto que yo utilizo paquetes propios. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si le prestan un poco de atención a la tipografía de mis notas, no es por presumir, o sí es por presumir, es bastante superior al resultado típico de LaTeX, porque yo utilizo paquetes que utilizan fuentes distintas a Computer.Monk, que es el original de LaTeX. Pero como son paquetes propios que para uso personal, no es que no quiera, vamos, que utilicen esos paquetes, yo podría permitirles hacerlo, pero están en una etapa en la que es muy difícil que alguien que no sea yo pueda instalarlos correctamente y echarlos a andar. Entonces, con esa advertencia de que va a haber instrucciones que son de mis paquetes y que eso probablemente les cree algunos dolores de cabeza, pues sí puedo hacerlo, por supuesto, les puedo dar el código original de las tareas para que ustedes lo utilicen, pero va a haber cosas que no son de LaTeX estándar y que de repente cuando quieran compilar, LaTeX va a protestar. Por ejemplo, yo tengo, parte de mis paquetes es equivalente funcionalmente a un Unicode Math, un nuevo paquete para un engine de LaTeX que ya no es PDF LaTeX. Eh, pero no es el mismo paquete. Entonces, funciona igual, eh, pero a lo mejor el paquete que ustedes utilizan le llama el símbolo de otra manera. Entonces, sí, no hay problema, yo les doy esto, pero si se atoran en algo, pueden escribirme, no les garantizo que pueda responderles siempre, ¿no? Porque ya lo he probado en otros cursos y a veces son 5, 6, 7 instrucciones que no jalan, ¿no? Utilizo también TIX, si alguien está interesado, es un paquete para crear imágenes. Para ese paquete sí, mis imágenes en general sí compilan sin problemas. Entonces sí, eh, escríbanme los interesados y yo les mando el código LaTeX para que puedan utilizarlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la liga de Zoom siempre va a ser la misma? Sí, esa se va a quedar fija. Ajá, ya, Ah, ok. esto los voy a hacer vía Quiet y entonces Quiet me permitió crear una liga fija. Entonces siempre va a ser esta. Profe, yo ¿Alguna tengo, pregunta? Sí, adelante. nos dijo que después de las tareas de examen se iba a hacer una réplica. Supongo que la asistencia en el día de la réplica es obligatoria, ¿no? Así es. Si hay algún problema, si alguien no puede, podemos pensar en una sesión separada. Ajá, no hay problema. Yo sé que a veces es complicado. Además, este es un periodo muy, eh, pues puede ser terrible para todos en términos personales. Me ha tocado alumnos que pues han tenido que atender emergencias médicas justo cuando tocaba la réplica. Entonces, basta con que me escriban directamente a mí o a Vladimir y entonces sí, pensamos en una sesión separada.
Gracias. Por cierto, aprovecho para darle la palabra a Vladimir, que no ha podido presentarse. Vladimir, adelante, si es que no tienes problemas para conectarte. Ah, no, espero que me escuchen bien. No tengo la cámara, pero ya el día de la ayudantía pongo la cámara para que me conozcan. Pues buenos días y pues nada, aquí estoy para ayudarles. Sí. Pues yo le agradezco mucho a Vladimir que esté aquí dispuesto a ayudar. Vladimir y yo tenemos una relación de trabajo ya larga. No sé cuánto tiempo llevamos trabajando juntos, Vladimir. 3, 4 años. Y creo que ha sido muy productiva. Además, él está haciendo su doctorado en temas relacionados con el curso. Entonces, creo que es pues alguien que conoce muy bien la materia y que va a ser de mucho beneficio para ustedes el contacto, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Bueno, entonces si quieren terminamos por hoy, quedan 7 minutos, creo que no vale la pena que empiece con el material propiamente del curso en este momento. Vladimir, no sé si tienes algo pensado para este martes o nos vemos más bien hasta el miércoles en el curso principal. No, pues si quiere hasta el miércoles, porque pues ahorita no hay material como para la ayudantía. Sí, bueno, está bien, entonces nos vemos para el miércoles. Ah, por cierto, recordé algo una pregunta que me hicieron sus compañeros en la fase previa, cuando estaba pensando en inscribirse en el curso. No sé si notaron que hay ejercicios y tareas. Los ejercicios son para que ustedes los resuelvan por su cuenta, no tienen valor en la calificación. Algunos de ellos los voy a discutir en clase, entonces si ustedes pueden resolverlos y enviarme su solución, sería muy bueno. Envíesela a Vladimir también, Vladimir puede utilizarlos también para las ayudantías. Entonces, ahí está, son sobre todo como prácticas. Las tareas, en cambio, sí tienen un valor para la calificación. Yo creo que en general a los alumnos les va mejor cuando resuelven ambas cosas, ejercicios, y nos los envían y podemos revisar su solución y discutirla antes de que pues, pasen a la tarea y que ahí ya no haya la oportunidad de discutir con tanto detalle. En un ejercicio después decir claramente, esto está bien o esto está mal y es aquí donde te falla. En la tarea no puedo hacer eso porque a veces es prácticamente darles la solución, ¿no? Entonces, por esa razón es bueno que los hagan. Bueno, entonces, pues si no hay más, me detengo y nos veríamos entonces el próximo miércoles. Bien, pues permítame detener la grabación.